están? Bienvenidos una vez más a este canal, Estela Confecciones. En el día de hoy les traigo el patronaje de la camisa de caballero. Vamos a estar trabajando la talla M. Acá les tengo una tabla de medidas que se la voy a estar dejando en pantalla para que usted le tome un pantallazo y tenga su tabla de medidas y pueda trabajar con ella. Esta tabla de medida no es como trabajamos normalmente la ropa de dama, ¿sí?, sino que es una tabla de medida un poco diferente. Por ejemplo, las medidas que vemos acá, empezamos con semipecho, semicintura y semicadera. Entonces, ¿qué quiere decir semi? En este caso quiere decir que es la mitad del contorno del pecho, de la cintura y de la cadera, ¿sí? No es la medida completa, no es el contorno completo, sino la mitad. Entonces, esa es la manera en la que vamos a trabajar, por eso les ruego que me presten mucha atención. Lo otro que les quería compartir es que hay algunas medidas que salen de otras medidas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la medida de base, ¿sí?, que es la con la que vamos a trabajar. O sea, cuando yo les esté enseñando, no voy a decir la mitad del semipecho, voy a decir la mitad de la base. Esta medida de base quiere decir que el semipecho le agregamos una holgura, que en este caso dice que son de 3 centímetros, le agregamos una holgura, también le agregamos para el margen de costura, y eso corresponde a la base. O sea, la base ya tiene aumento para costura y la holgura. También hay otras medidas, como lo es la profundidad de sisa, que tiene un origen y lo vamos a ir viendo a medida de que vamos realizando el patrón. Vamos a ir trabajando, presten mucha atención, trataré de ser lo más explícita posible para que me puedan entender o para que yo me pueda hacer entender, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es una línea vertical, como siempre, que esta tiene el largo de la camisa. Para la talla M que voy a estar trabajando, tenemos un largo de camisa de 75 centímetros. Entonces marcamos 75 centímetros y voy a trazar una línea recta con esta medida. ¿Ok? Vamos a empezar por el posterior, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero, ya marcamos el largo de la camisa. Segundo, vamos a marcar lo que es el talle, que ahí lo tenemos en la tabla de medidas, y para la talla M dice que tiene un talle de 42 centímetros. Entonces, desde el punto A, punto de inicio, marcamos 42 centímetros, y este sería el talle, 42 centímetros. Vamos a marcar acá, 42, para la talla M. Vamos a colocar por acá que esta es una talla M, 42 centímetros. A continuación vamos a marcar también lo que es la profundidad de la sisa. Y aquí viene el origen de la profundidad de sisa, que me dice que es 1/3 del talle más 1/4 de la base. Entonces vamos a la tabla de medidas y tomamos el talle y lo dividimos entre 3. Y eso nos da 14 centímetros. También tomamos la base y la dividimos entre 4 porque nos está pidiendo la cuarta parte y eso nos da 14 centímetros. La profundidad de la sisa sería la suma de estos dos, que son 28 centímetros. Entonces acá marcamos 28 centímetros y vamos a escuadrar estas líneas. Entonces escuadramos primero esta línea, que sería la línea espalda, profundidad de la sisa, que acá son 28 centímetros. El talle, que son 42 centímetros. Y el largo de la camisa. Esta camisa, como les decía, ya tiene aumentos para costura. ¿Ok? Bueno, ya ahí tenemos nuestras líneas escuadradas. Ahora vamos a aplicar por la línea de profundidad de sisa, que es esta, que es la segunda. O sea, este es el ancho de espalda. Esta es la línea de espalda, esta es la profundidad de sisa. Y por ahí vamos a marcar mitad de la base.
y la mitad serían 28 centímetros. Vamos a aplicar por acá, por la línea de profundidad de sisa los 28 y los marcamos por acá el largo de la camisa y vamos a hacer una línea recta uniendo estos dos puntos, ¿sí? Marcamos por acá 28, que es la mitad de la base. Ustedes se guían por la tabla de medidas y por la talla correspondiente, ¿no? Bueno, ya tenemos acá esta línea. Desde este punto, que sería acá donde termina un décimo de la base. Entonces la medida de la base son 56 centímetros. Esto lo dividimos entre 10 y nos da 5.6 y los aplicamos desde este punto hacia el centro. De esta manera. Y esa misma medida la vamos a aplicar por la parte de la línea espalda. Y unimos en una línea recta. Y esto quiere decir que es el ancho de espalda. ¿Ok? Pasaremos ahora a trabajar lo que es el escote cuello posterior. Recuerden que estamos trabajando en el posterior. Desde este punto, del punto A, punto de inicio, vamos a entrar, vamos a marcar hacia acá una cesta del contorno de cuello. Entonces, contorno de cuello tenemos 38, las cestas serían 6.3. Marcamos 6.3. 6.3, que es cesta de cuello. Ahora tomamos estos 6.3 y los vamos a dividir entre 4 y eso nos da 1.57. Entonces 1.6 vamos a colocarle 1 centímetro con 6 milímetros y lo vamos a subir, vamos a marcar hacia arriba, ¿sí? Marcamos 1.6 milímetros, ¿ok? Hacia arriba. Ahora vamos a tomar esta medida, desde este punto a este, tomamos esta medida y la vamos a dividir entre 4. Entonces acá tenemos 16. Estos 16 lo vamos a dividir entre 4 y nos da 4 centímetros. Entonces, desde este punto vamos a dar la caída de hombro que nos dice que son 4 centímetros. Y unimos con el punto de los 6.5 en línea recta, ¿sí? Y ahora este punto con este lo vamos a unir en curva. Entonces tomo la regla curva y aquí voy a hallar la mitad entre este punto y la caída de hombro. Son 24 centímetros, la mitad serían 12 y voy a entrar 1 centímetro. Entro 1 centímetro y ahora voy a unir la caída de hombro con el centímetro que entré y con esta parte en semicurva. Tomo la regla de sisa y voy a unir estos puntos. Ahí ya tengo la sisa. En este punto del talle vamos a entrar de 1 a 1.5 dependiendo lo que queramos, ¿sí? Si queremos lograr que la camisa quede un poco más ajustada, le entramos 1.5 o le podemos entrar 1 centímetro. Yo en este caso le voy a entrar 1.5 y vamos a unir en semicurva de esta manera. Desde la sisa hasta el talle y desde ahí hacia abajo hasta el largo de la camisa para hacer un pequeño ajuste a nuestra camisa. ¿Ok? Si queremos, pues la camisa la podemos dejar recta, pero normalmente las camisas en la parte de abajo llevan una semicurva y se ven muy bonitas. Entonces vamos a subir 5 centímetros. Subimos 5 centímetros hacia el centro, hacia adentro marco 1.5. Lo llevo en línea recta hasta este punto. Y desde este punto hacia el centro voy a medir 10 centímetros. Y voy a tomar la regla curva. En este caso lo voy a hacer así. Y uno estos puntos de esta manera, ¿sí? Recuerden que acá entré a 1.5 y acá me fui en curva. Y aquí pues puedo desvanecer un poquito esta curvita. ¿Ok? Esto para que el momento de ir a confeccionar la camisa no me quede aquí un poco raro. Listo. Entonces ya tenemos el posterior. Voy a pasar a el delantero. Voy a tomar esta regla y lo que voy a hacer es que voy a escuadrar
las líneas del largo y aquí voy a trabajar una línea de esta manera. Acá también puedo escuadrar. Voy a escuadrar todas estas líneas para trabajar lo que es el delantero, porque ya terminamos el posterior. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces, este sería el centro de la camisa del delantero. Vamos a trabajarlo, este lo trabajamos de aquí hacia acá y esto lo vamos a trabajar hacia el lado contrario. ¿Ok? Bueno, ya como tenemos la línea base, recuerden que esta es la línea espalda. Aquí marcamos profundidad de la sisa, que para la talla M son 28 centímetros. Esta sería la línea del talle, que son 42 centímetros. Y el largo de la camisa, que son 75 centímetros. Hasta ahí estamos claros. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que en el posterior. Aquí por la línea de profundidad de sisa marcamos la mitad de la base, que son 28. Y lo mismo hacemos en la parte de abajo. ¿Sí? Marcamos 28, unimos así en línea recta y acá vamos a trabajar lo que es el ancho de espalda. Desde este punto vamos a entrar la décima de la base para hallar la mitad del ancho de espalda. Entonces la base son 56, lo dividimos entre 10 y esto nos da 5.6, lo mismo que hicimos en el posterior. O sea, desde este punto a este hay 5.6. ¿Listo? Y entonces trasladamos esta medida de acá al centro, la trasladamos arriba y la unimos en una línea recta. O sea, escuadrar este punto. ¿Ok? Ahí ya tendríamos lo que es el ancho de espalda. Desde este punto, ¿sí? Vamos a marcar cesta de cuello. Recuerden que tenemos 6,3. Marcamos cesta de cuello y hacia abajo marcamos cesta de cuello más 2, serían 8,3, ¿sí? Y unimos en semicurva. No puede ser una semicurva muy pronunciada porque entonces el cuello se nos va a agrandar, ¿sí? De esta manera. Ya tenemos marcado el cuello. Ahora vamos a dar lo que es la caída de hombro. Para la caída de hombro vamos a tomar la medida desde este punto a este, o sea, la mitad de espalda, y la vamos a dividir entre 4. Entonces, en este caso, esta medida desde este punto a este nos da 22.4. Y lo dividimos entre 4. Nos da 5.6. Entonces, estos 5.6 los vamos a aplicar desde este punto hacia abajo. 5.6 es diferente a la espalda, ¿no? Y trazamos una línea recta, unimos de esta manera. Para la sisa vamos a medir desde este punto a este. Aquí tenemos 23 centímetros, vamos a marcar 11.5, la mitad, y vamos a entrar 2 centímetros. Entramos 2 centímetros, y voy a marcarles acá que son 2 centímetros, y tomamos la regla de sisa y realizamos una curva. Y ahí ya tenemos la sisa delantera. Ahora hacemos lo mismo en el costado, entallamos 1.5 para que la camisa nos quede más fit, más ajustadita al cuerpo. Unimos en semicurva, igualmente como el delantero. Y recuerden que por el costado hacemos lo mismo que en el posterior, subimos 5, entramos 1.5, unimos en línea recta, desde el costado entramos 10 centímetros y unimos el 1,5 centímetros con los 10 centímetros, de esta manera, y aquí suavizamos un poco el ángulo. ¿Ok? Ahí tendríamos ya el delantero. Ahora vamos a aumentar el monte para botones, que es de 6 centímetros. Entonces vamos a marcar primeramente 2, sacamos 2 y luego marcamos 4, que en total serían 6 centímetros. Hacemos lo mismo por acá, marcamos 2, luego 4.
y voy a unir con una línea recta los 2 y luego los 4 centímetros. Entonces, los 2 centímetros es donde van a ir los botones, ¿sí? Donde van a ir los botones. Y los 4 es lo que dobla hacia adentro. Aquí termino de trazar esta línea recta. Y en esta parte lo que hago es que voy a doblar por los 2 y luego recorto la parte del escote. Entonces voy a recortar los trazos. Bueno, acá voy a dejar así, aún no he recortado por la espalda, ni por acá por la sisa, ni hombro, porque vamos a hacer ahora una transformación. Entonces, para el escote delantero, recuerden que le dije que doblamos por acá por los 2. Y después de haber doblado, sí vamos a recortar aquí la parte del escote. Aquí debo llevar estos 2 centímetros hasta el centro. Y así con los 4 centímetros dobladitos vamos a recortar. Listo, aquí tenemos el delantero. Entonces vamos a tomar el posterior. Aquí en el hombro le vamos a hacer un traslado de hombro. Al delantero le vamos a quitar 3 centímetros. Marcamos 3 centímetros. Y vamos a quitárselos al delantero, ¿sí? Toda esta partecita, y se la vamos a agregar al posterior, ¿ok? Entonces, para agregarse al posterior, yo lo que hago para más facilidad es que tomo los patrones así, los coloco hombro con hombro, calco acá esta partecita para que me queden exactamente iguales, ¿sí? Y luego traslado los 3 de esta manera, le agrego los 3 centímetros y ahora sí, entonces lo retiro del delantero y acá ya me queda trasladado, ¿sí? Listo. Debo marcar ahora lo que es la almilla. Entonces la almilla me dice que son 11 centímetros, ¿sí? Entonces 11 centímetros desde este punto hacia abajo y escuadro con la parte de la sisa, ¿ok? Aquí en esta parte me gusta hacer una pincita, entonces voy a hacer una pinza de 1.5, puede ser, y voy a llevarlo hasta la mitad. Entonces acá tengo 22.4, entonces voy a llevarlos hasta 11 centímetros la pinza. Voy a tomar una reglita semicurva, sea la que mejor se me acomode, y llevo esta pinza. Entonces esta pinza la debo eliminar. Entonces aquí ya lo que voy a hacer es separar la almilla de la camisa. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? En este punto debo agregarle 1 centímetro de margen para costura, ¿sí? 1 centímetro de margen para costura. Por acá recorto la pinza, la elimino. Y acá también debo agregar 1 centímetro de margen para costura, ¿ok? En la parte de la camisa, ¿sí? Al lado y lado debo aumentar el margen para costura. Aquí ya puedo terminar de recortar la sisa. Bueno, acá termino con la almilla. Esta almilla la debo sacar a doblez del papel porque es más fácil en el momento del corte, como yo les enseñaba en el video del corte. Así. Entonces acá la debo sacar en un papel a doblez. Entonces aprovecho cuando le vaya a hacer el aumento para costura,
acá también lo saco a doblez. Entonces aquí tendríamos ya el delantero y la almilla. Las camisas normalmente llevan un prense en la parte de la espalda, entonces vamos a hacer el aumento. Aquí en la espalda agregamos los 3 centímetros para el prense que lleva la camisa, la parte de la espalda, en el caso de que queramos realizárselo. Entonces aquí agregamos los 3. Yo en el caso de la confección que hice no le realicé este prense, pero siempre es bueno que ustedes tengan la opción si quieren hacer una camisa más clásica. Entonces acá, si no la quieren con el prense, pues entonces la cortan de esta manera. Y si la quieren con el prense, pues le sacan a doblez de tela con el aumento para costura. Aquí estos símbolos significan a doblez de tela. Entonces aquí ya tenemos el delantero y el posterior. Recuerden que aquí le debemos aumentar margen para costura, no se les vaya a olvidar. Vamos a tomar la medida de la sisa. ¿Sí? Tomamos la medida de la sisa, delantero, luego espalda, podemos tomarla así con la cinta métrica paradita, y vamos a sumar estas dos medidas y luego la vamos a dividir en 2 para realizar el trazo de la manga. Para la manga tomamos un papel, lo doblamos a la mitad y vamos a trabajar la manga aquí a doblez del papel. Vamos a escuadrar una primera línea. Recuerden que acá el papel está a doblez. Tenemos el perímetro de la sisa, que ya lo medimos, son 54 centímetros. Entonces vamos a anotar por acá 54 centímetros. Vamos a tomar la medida del brazo y a esta medida, que es de 62 para la talla M, le vamos a aumentar 2 centímetros. ¿Ok? Y luego le vamos a restar lo que corresponde al puño, que en este caso son 6 centímetros. Entonces serían 62, más 2 serían 64, menos 6 centímetros serían 58. Entonces vamos a dar un largo de manga de 58 centímetros. ¿Sí? Marcamos 58 centímetros. Para hallar la altura de copa vamos a tomar el perímetro de la sisa, que en este caso son 54, lo vamos a dividir entre 5 y esto nos da 10.8. Esa sería la altura de copa, 10.8, y escuadramos esta línea de esta manera. Luego desde este punto vamos a aplicar la mitad de la sisa, que en este caso sería la mitad de 54, serían 27, y la aplicamos hasta este punto y unimos en una línea recta. Luego vamos a tomar esta medida y la vamos a dividir entre 4. Entonces sería 23.5, 27, la mitad serían 13.5, la mitad de 13.5, 6.25, y de esta manera hallamos la mitad y las cuartas partes. Por este punto vamos a subir 1.5, el del centro lo dejamos igual y por este último bajamos medio centímetro. Aquí subimos por este punto subimos 1.5 y este del centro lo dejamos igual y en este punto bajamos 1 centímetro. Luego vamos a unir estos puntos de esta manera. Colocamos la regla así y unimos de esta manera. Damos vuelta a la regla. Y ahí ya tendríamos la sisa. Por acá vamos a aplicar la medida del puño. Para la talla M aplicamos 16 centímetros. Unimos en línea recta. Hallamos la mitad de esta medida. Entramos 1.5 y unimos en semicurva con sisa y con la parte del puño. ¿Ok? Esta línea no va. Listo, aquí tenemos la manga. Para el posterior vamos a
a pasar por la mitad de este punto, tomo la regla curva y la voy a llevar por este punto, ¿sí? Lo que está en rojo me indica que es el posterior. Así. Recuerden, ya tiene margen para costura. Recortamos por la parte roja, que es el posterior. Abrimos y recortamos por la parte en negro, que es el delantero. Entonces acá marcamos que este es el delantero y que este es la espalda. En la espalda, en la parte del puño, vamos a hallar la mitad. Esta es la mitad, este es el eje central. Entonces hallo la mitad de esta mitad, ¿sí? Aquí tengo 16, entonces la mitad serían 8. Voy a hallar la mitad, entonces serían 8. Y voy a escuadrar una línea hacia arriba de aproximadamente 10 centímetros. ¿Okay? La abertura para colocar acá el detalle que lleva la camisa de caballero. Entonces aquí ya tendríamos la manga. Para sacar el puño, vamos a sacar un rectángulo de 14 centímetros por 28 para la talla M. Entonces sacamos 28 por 14. Porque recuerden que quitamos 6, por 2 serían 12, más 2 de margen para costura, 14. El puño tendríamos el hilo de tela así. Ok, en el caso que la queramos manga larga. Ya si la queremos manga corta, pues ya tomamos la medida del largo, ¿sí? Tomamos la medida del largo, digamos que es 22, le agregamos margen para costura de 3 centímetros o 4 y trazamos ¿sí? Recuerden que cuando vayamos a recortar la manga, doblamos por acá y luego recortamos, porque si no nos va a hacer falta acá este cachito, ¿sí? No sé si lo alcanzan a notar, aquí este cachito, miren, que se nos hace ahí si la quieren manga corta. Entonces recortan por acá, doblan y luego recortan esta parte, corrigen. ¿Listo? Bueno, por acá ya sacamos el molde de la almilla. Ya la saqué con aumento para costura, lo sacamos así, abierto, ¿sí? El hilo de tela de la almilla va al contrario que el hilo de tela de la camisa, ¿sí? Entonces el hilo de tela de la almilla va de esta manera y el de la camisa va así, ¿sí? Entonces tenemos acá la almilla, ¿sí? Acá el hilo de tela de la camisa va así y el hilo de la almilla va así, ¿ok? Hilo de tela de la manga también el de acá, el centro, y el hilo de la camisa pues también iría perpendicular a el centro de la camisa, ¿sí? Marquemos acá también para que no nos vayamos a confundir. Este símbolo significa hilo de tela, ¿ok? Listo, entonces acá ya tendríamos el trazo, nos quedaría faltando el cuello. Para trabajar nuestro cuello voy a hacerlo a escala real. Entonces voy a tomar un papel suficientemente grande para que me quepa mi cuello. En este caso voy a doblarlo por acá, doblo y desde el doblez del papel voy a escuadrar una línea. Este trazo lo voy a realizar sin margen para costura, ¿ok? Trazo una línea y por esta línea voy a aplicar mitad de contorno de cuello, que en este caso tengo contorno de cuello 38, la mitad serían 19, más los 2 del monte serían 21 centímetros.
Esta medida la voy a dividir entre 4. Desde este punto, el penúltimo, voy a bajar medio centímetro y en este punto voy a bajar 2.5 y voy a unir el segundo de aquí desde el borde del papel de esta manera en una semicurva de esta manera. Luego le doy vuelta a mi regla y voy a unir el medio centímetro que bajé y lo llevo hasta el último punto formando una línea continua. Este es un modelo de cuello, o sea, tenemos diferentes modelos de cuello. Aquí voy a escuadrar, a hacer una pequeña escuadra con esta línea hacia arriba. Voy a escuadrar 3 centímetros. Escuadro 3 centímetros. En este punto voy también a subir los 3 centímetros. Subo los 3 centímetros hasta este punto. Lo llevo hasta este punto. Aquí voy a venirme 2 centímetros y voy a realizar la curva de la punta del cuello. Este es el pie de cuello. Para el cuello voy a subir 1 centímetro y lo voy a llevar en semicurva hasta este punto. De esta manera. Desde este punto original voy a subir 6 centímetros. ¿Ok? Y también lo voy a escuadrar. Escuadro 6 y acá también voy a escuadrarlo de esta manera. ¿Ok? Ya que tenga esta parte así, en diagonal voy a marcar 1.5 en diagonal, yéndome como hacia el centro. Saco 1.5, lo llevo desde este punto hacia lo que es la punta del cuello, así, y desde este punto hasta la mitad más o menos del cuello lo voy a llevar en semicurva, de esta manera. Esta parte del cuello se me va a perder, ¿sí? Entonces aquí ya tendría lo que es el cuello y el pie de cuello. Voy a recortar y a esto le debo adicionar el margen para costura. Aquí tendríamos el cuello y el pie de cuello. Recuerden que este está a escala real. El hilo de tela del cuello vendría siendo de esta manera, ¿ok? Atravesado. Lo mismo en esta parte. Y ahí tendríamos el cuello. El cuello está a escala real y el trazo de la camisa a mitad de escala. Y eso es todo por el día de hoy. No olvide apoyarme suscribiéndose, dándole like a mis videos, compartiendo, siguiéndome en la página de Facebook y en mi canal de YouTube. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Espero que este video sea de su agrado y que sea de provecho.
Chao, bendiciones.